Yadira, vamos con nuestro siguiente invitado. Vamos a darle el saludo al doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Él es constitucionalista. Vamos a hablar sobre el pedido de extradición del expresidente Rafael Correa. Póngalo en pantalla el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Doctor, ¿cómo le va? Un buen día. Gracias por atender esta entrevista a Ecuador en directo. Buen día. Muy buenos días a usted. Gracias por la posibilidad de conectar. Siempre a la disposición. A ver, doctor, la semana anterior, la Corte Nacional de Justicia pidió a la Interpol Internacional que ubique al expresidente Rafael Correa. ¿Hasta qué punto el pedido que está haciendo la Corte es viable de que puedan extraditar al expresidente Rafael Correa? A ver, vamos en orden. Una es el requerimiento, petición o pedido, y otra es la posibilidad, que yo la veo muy remota y puedo explicar por qué, que el Reino Unido de Bélgica acceda a un pedido de extradición dirigido contra el expresidente Rafael Correa Delgado. El tema de la Interpol, hay que recordar que no existe una alerta roja, que es una suerte de requerimiento internacional de una policía que tiene como 100 años de vida, pero ya se ha desacreditado tanto. La petición de alerta roja fue negada en el tema Balda y aquí no existe caso soborno en contra del expresidente Rafael Correa. Lo que se pide en el requerimiento de la semana anterior última es que se determine dónde está. Es creíble que le responda que él está en el lugar donde vive, que es en Bélgica, aunque estos días hemos visto que estaba en algún otro país. Sin duda es el expresidente ecuatoriano que más es requerido académicamente en diferentes foros internacionales, y esto explica sus continuos viajes como conferenciante invitado. Ahora bien, para que ya proceda en la parte formal un pedido de extradición, tiene que haber un tratado, que es un acuerdo bilateral entre las partes. Si hay un tratado de extradición entre Bélgica y Ecuador, lo cual no significa que necesariamente se vaya a conceder la extradición. Por una parte, es un tratado muy antiguo que data de 1887, o sea, muy desactualizado. Incluso, no solamente porque yo lo diga, lo han dicho expertos en el ámbito incluso del derecho internacional, que en ese tratado no está, porque por un lado tiene que haber un tratado, existe de más de 100 años no actualizado. En segundo lugar, se demanda la doble imputación. ¿Qué significa esto? Que el hecho que se impute como delito esté previsto tanto en el país que hace el requerimiento mediante el procedimiento que se llama de extradición activa, y en el país donde ha requerido, que es el que recibe la llamada de extradición pasiva. De cara a la realidad, en ese tratado de extradición, el tipo penal que fue el objeto jurídico del proceso en el Ecuador no está previsto. O sea, el cohecho como tal no forma parte del tratado de extradición. Ese sería ya un primer argumento, fundamento, para que de cara a la realidad y examinado el tratado de extradición sea negado, por un lado. Pero un tema más de fondo es el siguiente. Todos los países del mundo son libres y soberanos para decidir o rechazar la petición de una extradición. No hay precedentes que conozcamos de que Bélgica sea un país que con facilidad esté presto a extradición. Y en el caso en particular del expresidente Rafael Correa Delgado, primero su esposa, su cónyuge y sus hijos nacieron en Bélgica. Consecuentemente, incluso el expresidente Correa tendría derecho a la doble nacionalidad, lo cual significaría un bloqueo a una pretensión de extradición. Y lo otro es examinar el fondo de la pretensión. Hay que recordar
para que el imaginario colectivo no se difumine en el escándalo que mediatizó este proceso contra el presidente Correa. ¿Qué va a apreciarse allí? ¿Cuál fue el objeto jurídico? Un supuesto cohecho de $6.000, $6.000, que provenían de un fondo de solidaridad que fue devuelto por el expresidente Correa en cuotas de $500 mensuales durante 12 meses. Esa es la verdad procesal. Ahí no nos estamos inventando nada, eso consta en el proceso. Es decir, la imputación es por un supuesto cohecho de $6.000. Pero además hay aspectos muy importantes, como la forma en que fue desatendida la defensa del presidente Correa, porque para aquel momento yo ya era abogado en el caso y se hicieron anuncios probatorios. Esto lo menciono porque todo esto tendrá que ser examinado en un proceso de extradición. El presidente Correa hizo anuncio de pruebas. Las pruebas fueron autorizadas por la jueza Camacho. Fueron los jueces del primer nivel, Saquicela León y Rodríguez. Ellos dispusieron la práctica de pruebas que habían sido anunciadas oportunamente. ¿Qué ocurrió ahí? La prueba no fue practicada. Ante esto, nosotros inmediatamente comparecimos, yo ya era abogado en ese momento, y le dijimos, señores, ustedes incluso autorizaron la práctica de prueba. Esta es una prueba que no se cumple. Y de paso hay que recordar, de los 9 jueces que actuaron en 3 instancias, 7 jueces eran jueces provisionales o encargados. Esta calidad no consta ni en la Constitución ni en el Código Orgánico de la Función Judicial. Y sobre esto hay sólidos precedentes del sistema interamericano de derechos humanos que han condenado a Perú y a Venezuela porque han permitido que jueces provisionales o encargados manejen procesos penales por vía de una clara connotación política. Es un caso similar a lo que pasó en Ecuador, yo lo tengo muy bien documentado en el libro mío que circula como caso soborno y los casos del garantismo penal. La prueba pedida, autorizada, no fue practicada. ¿Eso qué significa? Violar la Constitución, el 76, numeral 7, violar el artículo 8 del Pacto de San José. Y nosotros recordamos en el proceso el caso Carminiani versus Juez de Durán del año 2005 y en el sistema interamericano el caso Ricardo Canese versus Paraguay del año 2004. ¿Qué similitud había en estos dos casos? Que se habían anunciado pruebas que no se habían practicado. Y mientras la prueba no se practicara, no debía continuar el proceso. Cuando los procesos continuaron, se declaró la nulidad. Es decir, hay mucho material, aparte de lo que llamo yo, cómo se hace una valoración probatoria. Hay una distorsión porque no se hace una valoración racional de las pruebas, se la distorsiona y consecuentemente se llegan a sentencias fraudulentas. ¿Por qué? Porque están matizadas de actos de inferencias probatorias que son falsas. Yo podría mencionar muy rápidamente, incluso en el tema de la prueba pedida. Nosotros pedimos que declare el señor Potenciado Santos, un ciudadano brasileño que es el pivote de Odebrecht, a quien la Fiscalía de Ecuador y la Procuraduría General del Estado no quisieron involucrarlo en el proceso, imputarlo. La razón se dijo porque no bis in idem, porque había sido juzgado en Brasil. Para aquel momento yo intervenía y yo les dije en la Corte Suprema en marzo del 2020, examinen ustedes el acuerdo de la Supremidad de Potenciado Santos. Él ha sido condenado en Brasil por 9 delitos, pero no por los sobornos 2013-2014 de Ecuador. Y un tema muy interesante, Potenciado Santos y afirmó que él había entregado en total $5.100.000 que no estaban contabilizados. Por eso era importante que declarara Potenciado Santos y esa prueba fue negada. Aparte que un caso, recordar, uno de los tantos. Se dice que el ciudadano Pedro Verduga, el empresario, había sido exigido por el presidente Correa que entregue $1 millón. Y el Pedro Verduga no declaró eso. Dice que la señora Pamela Martínez le habló de $1 millón a ella. ¿Y que le dijo? Que no tenía ese dinero porque no le pagaba. Que si le pagaban, él trataría de entregar
aporte de campaña, $100.000. Esas son las realidades probatorias. Igual el doctor Alexis Mera no redactó decretos de emergencia, no es que el doctor Alexis Mera redactó los contratos en borrador para que el presidente los apruebe. Todas esas falacias contan en el proceso y a base de esas falacias se armó un razonamiento probatorio y además se hizo una fundamentación que es fraudulenta. ¿Por qué? Porque es mentirosa. Doctor, ¿qué le queda a la defensa del expresidente Correa una vez que acá se agotan todos los recursos? Ya la justicia internacional. Primero, no se han agotado todos los recursos, porque en Ecuador hay un recurso excepcional, que es el recurso de revisión. El recurso de revisión tiene algunas características, entre otras, es imprescriptible, o sea, no hay tiempo para proponer, pero en la normativa ecuatoriana vigente del año 2014 se requieren nuevas pruebas. Nosotros sí tenemos nuevas pruebas que aportar, pero habrá que decidir por parte del presidente Correa si es conveniente presentar estos días o después de un mes, o después de otros meses, ese recurso extraordinario de revisión, que significaría la posibilidad de que se revoque la condena. ¿Cuál es el punto allí? Mire, se requiere, porque son características del sistema de justicia en cualquier parte del mundo civilizado, que haya jueces imparciales, jueces independientes, yo le agrego, con conocimientos y con probidad. Si el presidente Correa considera que en este momento, si hay jueces independientes e imparciales, vamos a proponer recursos de revisión. Eso no prescribe, pero nos queda también una vía del sistema interamericano de derechos humanos, donde se tomará en consideración lo que he comentado muy brevemente, la inexistencia de jueces imparciales, que es el primer argumento, e independientes. El segundo argumento, haberlo dejado en indefensión, porque la prueba práctica pedida y autorizada no fue practicada. Y como he mencionado, está en el caso de Ricardo Canés, el año 2004, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además, miren, sobre esto yo quiero ser muy enfático. Se le imputa al expresidente Correa que él a través de influjo psíquico coaccionó o indujo como instigador a que se cometan delitos. ¿Y cómo prueban eso, doctor? Perdón, yo soy un poco ignorante en este tema. ¿Cómo prueban eso de que a través del influjo psíquico usted puede ordenar a una persona? ¿Cómo lo hace la justicia? Usted dio la clave. Porque, ojo, para que se entienda bien, yo no digo que el influjo psíquico no existe. Sí existe, primero. Incluso lo mencionan amigos míos como Santiago, ya falleció, Francisco Muñoz Conde, ese gran jurista alemán como Gunther Jauch. Hacen referencia al influjo psíquico que permite en un momento dado que una persona pueda inducir a otro. Pero como usted bien dijo, ¿cómo se lo prueba? No existen pruebas de supuesto influjo psíquico y como decía Edmundo Durán Díaz, ese gran fiscal general que tuvo el Ecuador, lo que no está aprobado en el proceso legalmente no existe. No puede alguien suponer que hubo influjo psíquico si eso no está aprobado. Es muy complejo probarlo y aquí no existe ninguna prueba. Por eso aclaro aquello de supuesto influjo psíquico, porque no es un hecho que esté probado, para que no se malinterprete lo que yo digo. Yo no digo que no existe, lo que digo es que no está probado, que es otra cuestión. Entonces, mire, el sistema interamericano tendrá que considerar todos estos aspectos de sentencias, incluso en el primer nivel, que a pie de página ya se cita en idioma alemán. Yo presumo, ninguno de los jueces maneja el idioma alemán, pero cita en alemán. ¿Por qué? Porque eso era un copia y pega. Citan, en alemán lo citan a Jacob, en portugués lo citan a un profesor que nace en Brasil, pero de apellido greco, pero que vive en Alemania. Lo citan en portugués y en alemán. Es decir, ni siquiera hubo el cuidado de que hubiese la traducción de las citas que se hacía. Entonces, esas farragosas descargas de citas que no guardan relación, porque incluso lo citan a Paco Muñoz Conde, pero lo citan fuera de contexto. Es decir, son citas diminutas que sirven para tratar de legitimar la fundamentación.
Todos esos aspectos tendrían que ser analizados en su momento por primero la Comisión Interamericana, que tendrá que estudiar y examinar. Alguien puede decir, mientras no se agote el recurso de revisión, no se puede ir al sistema interamericano. ¿Verdad? A medias. Porque cuando el sistema interamericano, me parece que el artículo 25 prevé el Pacto de San José, aprecia que en un determinado país no hay condiciones que aseguren la independencia y la imparcialidad de los jueces, se puede ir directamente al sistema interamericano, de manera que ahí no hay punto que dar. Todo este precedente de los jueces hace viable, en mi opinión, que la Comisión Interamericana abra una investigación, aunque se demore concluir esa investigación, le dirá a la Corte, que es el tribunal que ejerce ya la jurisdicción en el ámbito contencioso. Si hay un caso contra Ecuador que merece ser examinado, y eventualmente el Estado ecuatoriano corre incluso el riesgo futuro, aunque no fuese inmediato, no solo que se declare la nulidad del proceso contra el presidente Correa, sino además que tenga que llegar a acuerdos reparatorios que involucran a todos los jueces que intervinieron, titulares y jueces encargados. Claro que hubo presiones políticas. Yo mencionaría una. Cuando le dan sustitutivo al doctor Alexis Mera Giler, la Fiscalía General del Estado reclamó iradamente contra dos jueces. Enrique es el uno, y otro juez no lo recuerdo en este momento el apellido. Los jueces le dijeron, señora fiscal, nosotros somos los jueces de garantía, usted es titular de la acción penal, por favor, respete nuestra decisión. ¿Qué ocurrió? La Fiscalía General del Estado denunció al Consejo de la Judicatura a los dos jueces, porque no le gustó la decisión. ¿Qué hizo el Consejo de la Judicatura? En este caso Soborno, como estaba comentado en mi libro. El Consejo de la Judicatura suspendió a los jueces en el ejercicio del cargo y en menos de 2 meses los destituyó. Ese fue el mensaje contra los jueces, de decirles, ustedes no actúan de manera que responda al interés del poder político, ustedes corren el riesgo incluso de perder el cargo. Doctor, todo eso. Doctor, ¿qué va a pasar? Perdón que le interrumpa. ¿Qué va a pasar si en algún momento se revierte el tema del caso Soborno? ¿Qué va a pasar? ¿Esos jueces tendrán que ser restituidos? Primero, no solo por el caso, por el tema del caso Soborno. Los jueces fueron indebidamente destituidos. ¿Por qué? Porque actuaron en el ejercicio de su competencia. Y esto puedo hablar con conocimiento suficiente. El Código de Procedimiento Penal del año 2000, que es el antecedente del libro segundo del Código del 2014, fue estructurado por juristas como Walter Guerrero Vivanco, el presidente de la Corte Suprema, Edmundo Durán Díaz, y el tercer comisionado de la CL de Quito era Alfonso Zambrano Pasquel. Yo conozco bien el modelo. Entonces, en este modelo, ¿cuál fue la idea de crear el modelo acusatorio? Que haya una fiscalía independiente e imparcial del poder político y también jueces independientes e imparciales. La fiscalía debe actuar como titular de la acción penal, dirigiendo la investigación con objetividad. ¿Qué significa? Acopiar los elementos de cargo y de descargo. Por eso, el más importante penalista, ahora presente, que para mí el profesor Klaus Rockin de Alemania, todavía vive, él dice, el mejor fiscal no es el que acusa siempre, sino aquel que busca la verdad. Entonces, ¿qué buscaba el modelo acusatorio? Que haya un punto de equilibrio entre un fiscal que investiga, una fiscalía que investiga, y jueces que sean de garantías. Por eso son jueces de garantías constitucionales y procesales. Puede pedir rojo la fiscalía y los jueces pueden declarar blanco. Por eso los jueces pueden sobreseer, pueden absolver, pueden dictar medidas cautelares, pueden revocarla, pueden constituirla. Aquí se rompió, se vulneró la independencia y la competencia de los dos jueces que fueron destituidos. Otro consejo de la judicatura no tiene por qué llegar al sistema interamericano. Podría serlo. Hoy ha habido precedentes de congresistas destituidos en la época del
doctor Camba también, jueces de la Corte Constitucional, del Tribunal Constitucional de Ecuador instituido, que el Estado ha tenido que indemnizarlo, pero no necesitan los dos jueces instituidos esperar el sistema interamericano. Ellos, un consejo de la judicatura, ojalá que hay un nuevo consejo de la judicatura que no tenga dependencia política, que es un tema terrible, tendrá que examinar la situación de estos jueces injustamente destituidos y ellos tendrán que regresar a sus cargos y tendrán que ser indemnizados por la destitución que sin duda les acarrea no solo un daño profesional, probablemente también un daño en el orden moral o emocional. Doctor, voy a darle paso a mi compañera Yadira Escobar, que tiene inquietudes también para usted. Doctor, Yadira. Gracias, Jaime, doctor. Qué gusto poder conversar con usted. Bueno, de acuerdo al tratado de 1887 del que usted mencionaba, que sería el marco eventual para el pedido de extradición para el expresidente Rafael Correa, usted hablaba y decía que ya esto tiene muchos años y que está en desuso. Entonces, ¿en qué se basarían para solicitar esa extradición si no es de acuerdo a este tratado? Yo he escuchado algún comentario, puede ser de buena fe pero equivocado, que dice que habría que ver si en el tratado hay alguna figura que se le parezca. No es así. ¿Por qué? Porque hay el principio de legalidad o de reserva de ley. Tendrían que ser los delitos previstos en ambos países de la misma manera. Y no está en el tratado el delito de cohecho, por un lado. Por otro lado, tiene que el país examinar, cuando es requerido, que no haya un trasfondo político en el requerimiento de extradición. Porque, y cercanamente, en el Perú se han negado algunas extradiciones de ciudadanos ecuatorianos, el doctor Carlos Pareja Cordero, entiendo que también la situación del doctor González, que está en el Perú, también un empresario ecuatoriano, a quien el Estado ecuatoriano lo pidió en extradición al Perú. Han negado siempre la extradición. ¿Por qué? Considerando que hay un trasfondo de persecución política. Y voy a recordar algo más. Yo fui el primer abogado en el caso Filambán. Yo fui abogado de los señores Isaías Dosún, de don Roberto y don William. Hasta ahora nunca conseguí, no han podido hacer viable un procedimiento de extradición que está dirigido a Estados Unidos. Y ese caso es un caso que data de hace 20 años. O sea, cuando hay alguna duda, algún cuestionamiento y algún problema de fondo que puede haber una connotación política, el Estado requerido lo niega. El caso del expresidente Yamil Maguad, que yo sostengo que históricamente fue sujeto, víctima de un proceso perverso como sinónimo de equivocado. Porque si Maguad no hubiera ido en la vía de la dolarización, ¿qué sería del Ecuador? Sería un desastre mayor que el que es actualmente. Y el doctor Maguad, que es un honor para el Ecuador, es un profesor que trabaja para Harvard, la primera universidad del mundo, no de Estados Unidos. Eso es un honor. ¿Y qué ha pasado cuando se lo ha querido extraditar? Se ha negado la extradición porque se considera que hay un trasfondo político. Ese es un ecuatoriano que honra la docencia, que honra la academia, que vive en Estados Unidos y vive modestamente como profesor. Maguad, ¿qué bienes de fortuna tiene? Ninguno. Entonces, estos casos sirven para ejemplificar que no siempre la extradición es concedida. Más bien hay mucha reserva de acuerdo con el sistema democrático de un país para concederla. Y en este caso, por lo que hemos podido analizar y por lo que se conoce, yo tengo la convicción que el Reino Unido de Bélgica va a negar. Y que no se diga que es porque lo quiere favorecer al expresidente Correa. No, tendrá que objetivamente examinar y declarar si es viable o no la extradición. Doctor, pero entonces, ¿en qué se basan para solicitar la extradición del expresidente Rafael Correa? A ver, todavía no la ha solicitado. Lo que hay la providencia del juez ponente que dice que le pide a Interpol que diga dónde se encuentra. Pero asumo que debe ser para tratar de hacer viable. Pero esa es una transición, doctor. Esa es una transición hasta llegar a la solicitud de extradición, ¿o no? Ese es un requerimiento obligatorio.
para saber dónde está, porque si no, ¿cómo lo extradita? Asumamos que el presidente Correa viviera en Colombia, o viviera en Perú, o viviera en Venezuela. Entonces se irá al gobierno donde está residiendo para que ese gobierno, vía extradición, en caso, por ejemplo, Estados Unidos, el Departamento de Justicia maneja el tema de las extradiciones, hace una investigación, ordena una medida cautelar como es la privación de libertad y al mismo, para que vaya a un gran jurado, y al mismo tiempo hace o canaliza la extradición. Entonces, le dice al país, conozco algún caso que está en marcha, señor, aquí nosotros hemos investigado al ciudadano fulano de tal. Tiene una orden de prisión y como está en su país, nosotros queremos que usted conceda la extradición para ser juzgado aquí en Estados Unidos. Entonces, ahí se entrará a discutir si el delito se cometió en Estados Unidos, si fue en un tercer país, etcétera. Pero ese es el camino, la vía para la extradición. La puede pedir y no siempre se la concede. Claro. Ahora, el tema de la extradición para el expresidente Rafael Correa no es la primera vez que se habla o que se intenta llevar al trámite para esto. Ya desde hace 2 años también se habló de extradición para él. Pero de acuerdo a lo que usted mencionó, requerimiento es una cosa, las posibilidades para que se pueda llevar a cabo esa extradición es otra. Si no hay alerta roja, dijo usted, no existe. Pero esto como condición para poderla solicitar. Pero no existirá una transición para poder llegar hasta eso. A ver, la alerta roja, que es un aviso que se da a la Policía Internacional de Interpol y que además también libre y soberanamente puede o no dar paso a una alerta roja. A veces no la da, en otros casos hay la alerta roja y no aparece en los archivos que son públicos, uno puede acceder para ver si una persona tiene alerta roja. Pero primero, la alerta roja es la antesala, podría serlo. Yo conozco de un caso donde Estados Unidos prendió la alerta roja, Interpol le aceptó al ciudadano, gracias a la alerta roja lo detiene y una vez que Estados Unidos conoce que está detenido, empieza el procedimiento de la extradición. Ahora, si no hay alerta roja, ¿puede haber extradición? Sí la puede haber, porque por la reciprocidad, por ejemplo, entre qué ha pasado con los casos mencionados entre Ecuador y Perú, la policía ecuatoriana le dice a la policía peruana, hay la llamada ahora modernamente asistencia penal internacional, le dice, hay aquí una denuncia contra fulano de tal. ¿Qué es lo que pasó injustamente contra el doctor Carlos Pareja Cordero? Él llegaba a Perú y fue detenido en el aeropuerto con su hijo. ¿Por qué? Porque la policía ecuatoriana había solicitado a su par peruana que coopere o colabore. Lo detienen transitoriamente, se desarrolla todo el proceso de extradición y finalmente la Corte Suprema de Perú consideró que había un trasfondo político en el proceso penal contra el doctor Carlos Pareja Cordero y negó la extradición al Estado ecuatoriano. Ese es más o menos, en suma, el procedimiento ya a seguir. Bueno, es importante que le hagamos todo este tipo de preguntas porque son temas técnicos, temas que no necesariamente todos los ciudadanos los conocen y que cuando ya se habla acerca del tema de solicitar a la Interpol la ubicación o de extradición, pues ya uno genera un contenido que muchas veces no es el correcto. Entonces, por eso es mejor pues hablar con personas o especialistas como usted que nos puedan aclarar estos temas. Ahora, ya explicó usted que no podría en el caso del expresidente Rafael Correa, donde existe el caso de sobornos, pero está acusado de cohecho, ya usted explicó que no existiría en ese caso la posible extradición. Pero ¿cuándo entonces o en qué caso podría existir la extradición? En el caso puntual estamos hablando del expresidente Rafael Correa. A ver, para empezar, es bueno saber que el Ecuador, de acuerdo con nuestra Constitución, no puede conceder la extradición de un ecuatoriano. Si un ecuatoriano es requerido por Estados Unidos, cualquier país del mundo, Ecuador por la Constitución debe prohibir la extradición. Lo otro, si le entendía bien su pregunta o inquietud, y está bien poder explicar el tema con mayores razones cuando se conoce bien el caso, porque alguien puede opinar sin conocer. Pero si entendía bien, usted preguntaba en qué caso podría ser extraditado el expresidente Correa.
Bueno, si se llegase a probar que él cometió un delito, no porque existe una sentencia, porque como yo digo, el proceso contra el presidente Correa es un proceso espurio, es un proceso que no tiene credibilidad, que ha sido sin duda forjado, porque lo que se buscaba era inhabilitarlo, como se consiguió, de llegar a una opción de una candidatura. Pero, ¿qué es lo que se necesita? Que esté comprobado, sin duda alguna, la existencia de un delito. El presupuesto es, a ver, que haya un tratado de extradición, sí. En segundo lugar, que en ambos países esté previsto el delito, sí. Y que además haya pruebas suficientes de que esa persona ha cometido un delito. Y hay un procedimiento breve y sumario. En algún momento un ciudadano ecuatoriano estaba en Colombia, fue detenido por un tema de un peculado bancario y Ecuador pidió que se lo extradite. Pero la extradición era un procedimiento engorroso y demorado. Y para aquel momento yo fui consultado, viajé a Colombia, hablé con abogados colombianos, expertos en el tema, y llegamos a la conclusión de que era preferible que el ecuatoriano solicite voluntariamente la deportación para someterse a los tribunales ecuatorianos, y de esa manera no permaneció 8 meses, un año, año y medio detenido bajo el régimen temporal de una posible extradición. Entonces, hay casos y casos, pero reitero, tiene que haber pruebas inequívocas, incuestionables, indubitables, que en verdad cometió un delito. Ese es un presupuesto en cuanto a los delitos jurídicos en extradición. Gracias, doctor Zambrano, por toda su explicación. Jaime. Gracias, Yadira. Doctor, solo una última consulta. ¿Cuánto influye la información y la opinión de los medios de comunicación cuando quieren desaparecer políticamente a alguien? Mire, yo me he formado muchos años en criminología y hacía criminología crítica. Hace más de 25 o 30 años estudiaba en publicaciones mías allí. Allí hablamos del proceso de criminalización primaria, que tiene relación con lo que usted dice, que es el momento en que nace la ley. Y se habla de un proceso de criminalización secundaria, que es el momento cuando la ley se aplica. Por eso desde el año 48 se publica la obra de la delincuencia de cuello blanco, el delito de cuello blanco. Y se decía desde esa época que el delincuente de cuello blanco es aquella persona que tiene un gran poder político, económico o social, que vuelve impune su conducta. Por eso en la fase de criminalización secundaria, unas personas son aprendidas y otras personas no. Decía el profesor Alessandro Barata, fundador del área de la criminología crítica, entre otros, decía que en la criminalización secundaria, el poder político que está al lado del poder judicial decide a quién le va a pasar la factura. Por eso en la criminalización secundaria hay una criminalización secundaria activa. Se dirige contra uno y excluye a otro. ¿A quiénes excluye? Excluye sin duda a los amigos. Pero en los tiempos modernos se habla de, así como se habla de fake news, las noticias falsas, se habla también de lawfare, que es la guerra judicial, la guerra legal. Entonces, donde se van a coludir en un momento dado jueces, fiscales y medios de comunicación, que en un momento dado propician esta criminalización mediática y ejercen una gran influencia, incluso no solo en la opinión pública, sino en contra de los fiscales y de jueces, lo cual hace difícil que los fiscales y jueces puedan actuar con independencia y con imparcialidad. Ese es un tema muy interesante, es un tema muy de moda, porque el lawfare está presente, se lo utiliza para desprestigiar a los enemigos políticos, se presiona a los jueces, se presiona a los fiscales y se consiguen esos resultados perversos. Entonces sí, los medios de comunicación tienen una gran incidencia. Lamentablemente la imparcialidad y la autocrítica que se demanda. Yo no soy partidario de leyes de censura, no. Yo creo en la autolimitación de los medios de comunicación como un mecanismo de supervivencia en un Estado democrático. Pues tiene que ser real la limitación, porque de lo contrario hace un pedazo del prestigio, la honra y dignidad a través de determinadas publicaciones y nadie tiene el recurso
disponibles para poder pedir rectificaciones, más allá que la Constitución garantice el derecho a la rectificación, pero ya el daño está causado. El lawfare, esta enorme presión y esta guerra judicial es un hecho real que vivimos en los tiempos modernos. Doctor, quiero agradecerle por habernos dado parte de su tiempo para conversar sobre el tema de el pedido de extradición que está haciendo la Corte, pero que al final esto no va a ningún lado. Le agradezco, doctor. Yo agradecido con ustedes por el tiempo, ha sido muy agradable poder conversar y de alguna manera tal vez uno pueda aportar lo que sabe, más que por sabio, porque es viejo. Así que, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. El doctor Alfonso Zambrano Pasquel, constitucionalista, aquí en Los Especialistas.